Quiero que vayamos, hermanos, por favor, con sus Biblias a el libro de los Hechos, en el capítulo número 4, por favor. En el libro de los Hechos, en su capítulo número 4, en sus Biblias. Bajo estos versículos de reconociendo su nombre, nos vamos a basar en Hechos capítulo 4, versículos 1 al versículo número 12. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar es darle lectura a esos versículos para que tengamos, reitero, un panorama general y luego ya ir de manera particular o puntual para hablar de cada uno, no precisamente de cada uno de los versículos, pero sí de algunos versículos pertinentes y de entonces irlos explicando, irles dando una aplicación práctica. De manera alternada le vamos a dar lectura a Hechos 4 del versículo 1 al versículo número 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Juntos? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entendemos, hermanos, de acuerdo a la lectura de la palabra del Señor, prácticamente este evento lo tenemos registrado prácticamente desde el capítulo número 3, cuando los apóstoles le dan la sanidad a un cojo, y el tema prácticamente abarca, ¿qué diremos? Gran parte del capítulo número 4. Mencionaremos entonces la sanidad del cojo como el primer milagro registrado en el libro de los Hechos. Es decir, el primer milagro que se registra, reitero, en el libro de los Hechos es la sanación de este cojo cuando estaba sentado y estaba mendigando, que usted sabe parte de esta historia de la palabra del Señor, y después de haber recibido el milagro de parte de Dios, entonces él lo que hace es que se levanta y empieza a saltar. Eso no significa que saltando se alaba a Dios, no. Lo que él hace es prácticamente la reacción a la bendición que él había tenido, y para eso tenemos que ir a los versículos del capítulo número 3. Así que mencionaremos la sanidad del cojo como el primer milagro registrado en el libro de los Hechos. Este primer milagro, mis hermanos, lleva a Pedro y a Juan ante un concilio. Estoy poniéndole en contexto. Este milagro lleva a Pedro y a Juan ante un concilio formado por, note, el versículo 5 y el versículo 6, formado por gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los vocales, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Así es que eran un montón. Sí,
Note lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Así es que el concilio era grande. A tal grado, mis hermanos, que bajo este tema, porque así surge el tema de mi enseñanza en esta tarde, a tal grado, mis hermanos, que demandan de los apóstoles una autoridad por la cual hacían todo esto. Dice el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, note la pregunta, ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Así que el reclamo, mis hermanos, para poder entenderlo de esta manera, así que el reclamo que hacen estos hombres exalta el nombre de Jesucristo. Esto presenta, mis hermanos, como consecuencia, esto presenta un escenario para que ellos, es decir, los apóstoles, magnificaran y glorificaran el nombre de Cristo. Si vamos a leer el versículo 7, el versículo 7 dice, y poniéndolos ¿en medio de quién, mis hermanos? De todos aquellos personajes que aparecen en el 5 y en el 6. Y poniéndolos en medio les preguntaron, y creo que no de una manera amable, sino tal vez de una manera grosera y tosca y áspera, y les preguntan, ¿con qué potestad, con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La pregunta es, ¿a qué se refiere con la pregunta en nombre de quién o por la potestad de quién habéis hecho vosotros esto? ¿Esto a qué se refiere? A darle la sanidad ¿a quién? Al darle la sanidad al cojo. Reitero, mis hermanos, el hecho de que preguntaran con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, indica que no reconocían a Jesucristo como el Mesías humanado en la persona de Jesús. Y Pedro, mis hermanos, con un mensaje lleno del Espíritu Santo, es decir, él lleno del Espíritu Santo y su mensaje guiado por el Espíritu Santo, compartía prácticamente, mis hermanos, un mensaje acertado a la vida de los oyentes. ¿Cuáles eran los oyentes inmediatos en ese momento, en ese escenario? ¿Cuáles eran los oyentes? Los que aparecen en el versículo 5 y en el versículo número 6. Reitero, dice el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Así que ellos no reconocían ninguna autoridad. Ellos no reconocían absolutamente ningún hombre. Prácticamente ellos pensaban, porque así está estipulado en los evangelios, ellos pensaban que ellos como consecuencia eran ¿qué cosa? Ellos pensaban que eran la máxima autoridad y que nadie debía de hacer absolutamente nada si ellos no se lo permitían. Y como aquí tenemos a estos dos apóstoles, a Pedro y a Juan, realizando grandes cosas, la predicación, pero de manera puntual el milagro de este hombre, entonces le reclaman, a ver ustedes, ¿con qué autoridad? Dicho de otra manera, ¿quién los está patrocinando? ¿Quién los ha enviado para que hagan todo esto? Así que entiendo que no reconocían a Jesucristo como el Mesías humanado en la persona de Jesús. Puesto que hoy, dice Pedro, si vamos al versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado. Y del versículo 10 al versículo número 12, del versículo 10 al versículo número 12, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre, y no pierdan de vista esa frase, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, solo por Él, este hombre está en vuestra presencia, ya no cojo ni paralizado, sino que ahora ya está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué está haciendo el apóstol con este mensaje? Muy sencillo, muy práctico y muy directo para sus oyentes. Bueno, en primer lugar, de acuerdo al mensaje, mis hermanos, les recuerda en primer lugar que ellos crucificaron a Jesucristo. Les recuerda que ellos habían crucificado al Señor Jesús. Mateo 27, 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo. Si usted está ahí en su Biblia, dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre ¿quién? Sobre nosotros, y no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestra descendencia. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y note lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 22 al 25. Quiero que vaya conmigo ahí, por favor, para anotarlo de esta manera. Lucas capítulo 23, versículos 22 al versículo número 25. ¿Por qué es que Pedro les recuerda que ellos habían crucificado a Jesús? Y dice Lucas en su narración: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuera ¿cómo? Crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quienes habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Así que note lo que dice Lucas. De acuerdo a lo que dice Lucas, mis hermanos, este mensaje les recuerda a ellos que tienen que hacerse responsables de sus actos. Por eso dice el versículo número 10 de Hechos, capítulo número 4, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. ¿Qué está diciendo Pedro, mis hermanos? ¿Qué clase de mensaje les está compartiendo? Ustedes tienen que hacerse responsables de sus actos, tienen que hacerse responsables de sus hechos. Así que por eso Pedro les recuerda que ellos habían crucificado al Señor Jesucristo. Pero también en esos mismos versículos, mis hermanos, les dice abiertamente que con sus actitudes y sus malas acciones se opusieron abiertamente al mensaje de Jesucristo. Y durante todo el ministerio de Jesucristo se opusieron, tratando de tentarle y tendiendo trampas para poderle acusar. Eso nos dice Mateo capítulo 16 y el versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo.
En el mismo libro de Mateo, capítulo 19 y versículo 3, dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Así que, ¿qué está haciendo el mensaje de Pedro para los oyentes, que eran prácticamente la crema innata de la sociedad, tanto civil como religiosa? Y de manera puntual les dice en el versículo 10, dice: y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, o sea, en el nombre de él, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Así que en primer lugar les recuerda que ellos crucificaron a Jesucristo. En segundo lugar, les dice abiertamente que con sus actitudes y sus malas acciones se opusieron abiertamente al mensaje de Jesucristo. Si vamos entonces, mis hermanos, al versículo número 11. Si vamos al versículo número 11. Este Jesús, y aquí empieza, mis hermanos, el lenguaje de Pedro y de Juan, con palabras que realmente ellos entendían y ellos comprendían. Este Jesús, ¿cuál? Al que vosotros crucificasteis. Este Jesús, note lo que les dice. ¿Qué les dice Pedro, mis hermanos? Este Jesús, ¿qué cosa es? La piedra reprobada por vosotros los edificadores. Termino el versículo, dice: la cual, esa piedra, ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que ellos, en este mensaje de Pedro, estaban siendo puestos en evidencia de que ellos estaban reprobando, porque así es, estaban reprobando a Jesucristo. Y ya sabe lo que sucede cuando el hombre no aprueba o desaprueba a Dios. Así que ellos reprobaban a Jesucristo, no porque tuvieran la razón, sino porque no se sujetaba a Jesús, sino que Jesús no se sujetaba a sus tradiciones. Es por eso que ellos lo reprobaron. Este no se sujeta a nuestra forma, esto no se sujeta a nuestras costumbres, a nuestra práctica. Como consecuencia está reprobado. Está reprobado. Pero el testimonio de Pedro, mis hermanos, es que Jesucristo, según en ese mismo versículo, es la piedra del ángulo, lo que significa, mis hermanos, cuando Pedro dice aquí: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, aquí Pedro utiliza un lenguaje que ellos comprendían, y voy a explicarles por qué. Por cómo es que Jesús es la piedra del ángulo. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, se habla de la cabeza del ángulo como piedra angular. Mire lo que dice Job, capítulo 38 y el versículo número 6. Job, capítulo 38 y el versículo número 6, para hablar de, ¿cómo decimos?, de lo que significa esa frase piedra angular. Job, capítulo 38 y el versículo número 6. Dice el versículo: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Está dado también, mis hermanos, en Isaías capítulo 28 y el versículo 16. Isaías capítulo 28. Necesitamos entender esto para ver por qué Pedro hablaba acerca de este mensaje. Isaías capítulo 28
y el versículo número 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, ¿qué cosa? Una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Así que esa piedra, esa es como un fundamento, pero también es catalogada, mis hermanos, esa frase como cabeza de ángulo. Salmos 118 y el versículo número 22. 118 y el versículo número 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza, ¿cómo dice? Del ángulo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Porque esto formaba parte del mensaje de Jesús para todo ese concilio que estaba ahí. De esta manera, mis hermanos, la idea de cabeza de ángulo se usa tanto para la piedra principal como para las piedras de los ángulos de un cimiento. Es decir, que era el punto de partida para toda construcción. La piedra angular era prácticamente una piedra donde se sujetaban los cimientos y donde de esa piedra es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en la construcción actual, es lo que conocemos como las zapatas. Y sobre esas zapatas, entonces se va edificando. Y dependiendo de la fuerza, del tamaño de la varilla y dependiendo también de las cantidades mezcladas entre cemento, varilla, arena, todo eso, mis hermanos, forma una piedra angular. Y sobre esa piedra angular entonces se puede edificar. De tal manera que si esa piedra angular, ese fundamento está débil, la construcción como consecuencia va a estar débil, va a falsear y en cualquier momento se viene para abajo. Así que Pedro habla de este tipo de piedra angular refiriéndose a Jesucristo, donde los del concilio y sus antepasados inmediatos prácticamente, según ellos, habían reprobado a Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y déjenme decirle una cosa. En el primer siglo, esta expresión de cabeza de ángulo también se refería a la piedra que se colocaba en la cima del templo de Jerusalén. Y a lo que voy es a lo siguiente. Jesucristo era la piedra del ángulo, tanto la que soportaba todo el templo, en ese sentido, para espiritualizarlo. Jesús era la piedra del ángulo, el que soportaba todo lo construido hacia arriba, y no solamente lo construido hacia arriba, sino que era la última piedra que se depositaba en el templo. Y eso me lleva a pensar a mí lo que dice el libro de Hebreos, porque Él es el autor y el consumador ¿de qué cosa? De nuestra fe. Así que, hermanos, cuando ellos, estamos sobre ese pasaje, así que cuando ellos rechazaron a Cristo, estaban rechazando al que completó el plan de salvación para la humanidad. Ellos querían seguir creyendo que sus tradiciones y sus formas antiguas podían acercar a Dios.
Y ya no hay absolutamente ningún ritual antiguo que nos pueda acercar a Dios, sino solamente recordar lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, y cuando Cristo nos encontró, según Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y cuando vino y nos buscó y nos encontró y nos salvó, de tal manera, mis hermanos, que ahora en mi vida, Cristo debe de ser como consecuencia la principal piedra del ángulo. En ella debo de edificar, en Cristo debo de edificar mi vida espiritual. No debo de edificarla en mis emociones. No debo de edificarla en lo que yo pienso, en lo que yo opino, en lo que a mí me parece. No, mis hermanos. Nuestra vida espiritual debe ser edificada sobre la principal piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Reitero, así que cuando ellos rechazaron a Cristo, estaban rechazando al que completó el plan de salvación para la humanidad. Y mire, como consecuencia, ellos estaban entendiendo el mensaje de Pedro. Porque ellos sabían lo que era piedra angular. Estaban entendiendo el mensaje de Pedro. Tan es así que note lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿cómo dice? Sin letra, y de la chusma. Sin letra, tal vez es una palabra que se puede traducir a tal vez hasta analfabetas, y del vulgo, y tal vez de la chusma. Se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Que habían estado con Jesús. En otras palabras, este concilio estaba reconociendo que estos hombres habían tenido una enseñanza bíblica, por decirlo de alguna manera, habían tenido una enseñanza que era reconocida por ellos. Pero lo que implica, ahora veremos lo que implica el nombre de Jesucristo, o lo que implicaba el nombre de Jesucristo en ese tiempo. Solo dos cosas. Lo que implicaba el nombre de Jesucristo era, número uno, ¿cómo dice ahí? Salvación. Y número dos, bautismo. Y ahorita le voy a explicar por qué. Hechos capítulo 4 y el versículo 12. ¿Lo tenemos? Léalo con un servidor. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y sabe lo que implicaba ese mensaje? Porque ahí nuevamente se reconoce el nombre de Cristo, cosa que el concilio no quería reconocer el nombre de Cristo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pedro? Ustedes están reprobando esa piedra angular. Ustedes no creen que Jesucristo es la piedra desde que se inicia hasta que se termina el plan de salvación. Ustedes no creen que en Cristo, en ese Jesucristo que ustedes crucificaron, ustedes no creen que en Él hay salvación.
Por eso les dice aquí en el versículo 12, y en ningún otro, no hay otro que pueda dar salvación. ¿Estamos de acuerdo? No hay otro más. Ni por más bueno, ni por más espiritual, ni por más consagrado, ni por muchos años de cristiano, ni por muchos años de ser predicador o pastor, en ningún otro. En ningún otro. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro, ¿cómo dice? Nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué implica ese nombre? Implica salvación. Porque nosotros no somos salvos por venir a los cultos. No somos salvos por bautizarnos. No somos salvos por portarnos bien, aunque todo eso es bueno. Nuestra salvación descansa ¿en quién? En la piedra angular que es Cristo Jesús. Y tal vez haya amigos o conocidos o vecinos de nosotros que reprueban a Jesucristo. Pero eso no significa que Cristo esté reprobado. Eso significa que no creen que Cristo es la obra completa de salvación. Y la otra cosa que implica, mis hermanos, es nuestro bautismo. Es decir, con la autoridad del nombre de Cristo. Y no solamente bautizarse en el nombre de Cristo. Porque cuando en los versículos, particularmente en Hechos capítulo 2 y el versículo creo que 37 y 38 y otros capítulos más adelante, se habla acerca de que los apóstoles exhortaban a la gente a bautizarse en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús. Y eso no significa que nuestro bautismo esté erróneo porque nos hemos bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Lo que implica, mis hermanos, es el hecho de que cuando se habla del nombre de Cristo en esos pasajes, se refiere a la autoridad que Cristo ha dado para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque ¿qué reclamaban ellos, el concilio en Hechos capítulo 4? ¿Qué reclamaba de Pedro y de Juan? ¿Con qué autoridad o en nombre de quién ustedes hacen esto? Note lo que dice Mateo capítulo 28 y el versículo número 18. Mateo capítulo 28 y el versículo número 28. Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo, mis hermanos? Toda potestad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? ¿Y qué más? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ese nombre de Cristo tiene potestad y tiene autoridad para mandar. Eso era lo que reclamaba el concilio en Hechos 4. ¿Con qué autoridad? Pero como ellos no estuvieron presentes en esa autoridad que fue delegada a la iglesia de Cristo,
porque ellos habían reprobado a Jesucristo, entonces no conocían esa autoridad. Y eso me lleva a mí a pensar en lo siguiente: el hecho de que usted y yo no conozcamos una verdad no significa que la verdad ya no va a existir. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es por eso que cuando aparece en el libro de los Hechos, bautícese en el nombre de Cristo, significa bautícese con la autoridad que Cristo ha delegado y que Cristo ha conferido para que ustedes puedan bautizarse. Entendemos, hermanos, que la salvación es una obra de gracia por medio de la fe. Pero también podemos entender, mis hermanos, que el bautismo sigue siendo una obra de obediencia después de nuestra salvación. Y por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque está esa autoridad de Cristo para ir y predicar y enseñar y bautizar gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún bajo el reconocimiento del concilio, el cual aparece en el versículo 13, aún bajo el reconocimiento del concilio, mis hermanos, los apóstoles solo querían magnificar el nombre de Cristo. Ellos no eran los protagonistas de los mensajes. Ellos no eran los protagonistas de las señales. No eran los protagonistas de los milagros. No eran protagonistas de las maravillas que Dios estaba haciendo. Porque dice el versículo 13, cuando ya lo leímos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A tal grado de que en Hechos capítulo 3, el tema que viene precedido, dice Hechos capítulo 3, versículos 11 al versículo número 13: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito acurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Ayúdenme a leer la pregunta que dice ahí. ¿Qué dice? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Así que la atención de los apóstoles, ¿hacia dónde iba, mis hermanos? Hacia Cristo. Los reflectores iban hacia Cristo y a su nombre. No más. De tal manera que cuando alguien de repente anda por allí diciendo: mírenme, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a hacer este milagro, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, prácticamente se está desviando del plan original. Y el plan original es que Cristo es el que debe de ser visto, no nosotros. Cristo es el que debe de ser predicado, no nosotros. No debemos de predicar, y esto va para nosotros como pastores, no debemos de predicar nuestra propia ideología o filosofía, sino lo que Cristo ha dejado como testimonio en su palabra. Y termino con lo siguiente, vamos a la conclusión. Lo que somos
Lo que hacemos y lo que tenemos debe de engrandecer el nombre de Cristo. Cuando ya nos empezamos a engrandecer nosotros, cuando ya empezamos a decir, o tal vez a pensar, no sé, cualquiera que sea el caso, cuando ya empezamos a decir, o más bien dicho, cuando ya empezamos a pensar, yo no sé qué va a ser el día, yo no sé qué va a ser de esta iglesia el día que yo no esté en esta iglesia. Eso es incorrecto. Porque quiere que le diga una cosa. Un día yo me voy a morir. Usted también, ¿verdad? Un día yo me voy a morir. Bueno, no vayamos a hacer, no seamos demasiado fatalistas. Un día me voy a ir. Y si yo dijera, yo no sé qué va a hacer la iglesia el día que yo me vaya, estoy mal. Porque todo lo que hacemos, predicamos, enseñamos y realizamos cualquier actividad dentro de esta iglesia es para engrandecer el nombre de Cristo. Y solo su nombre. Por eso lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos debe de engrandecer el nombre de Cristo. Que cada vez que usted y yo digamos, me voy a alistar para ir al templo, a la casa de Dios, que ese sea nuestro plan y nuestro objetivo, engrandecer su nombre. Y que su nombre se vaya haciendo cada vez más grande en mí. Como dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Así que Cristo fue reprobado, según ellos, por el concilio. Y Pedro les dijo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Engrandezcamos el nombre de Cristo, con lo que somos, con lo que hacemos y con lo que tenemos. Padre, estamos agradecidos por darnos el tiempo para meditar sobre tu palabra.